Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. La semana pasada vimos la iglesia de Esmirna, se recuerda, y la titulamos la iglesia afligida, la iglesia afligida. Vamos a ver la iglesia número 6, la número 6 en la lista de las 7 iglesias del Asia Menor, la número 6, la iglesia de Filadelfia. Filadelfo, hermandad quiere decir, significa amor fraternal, ¿verdad? La palabra Filadelfia. Esta ciudad, hermanos, existe hoy día en Turquía bajo el nombre de Al-Aseir. Fue fundada por el rey de Pérgamo y quien le dio este nombre en honor a su hermano a quien amaba mucho. Por eso le llamó Filadelfia a esta ciudad donde se fundó esta iglesia. Vamos a leer entonces del versículo 7 al versículo 13. Algunos le han llamado así a esta iglesia y ese es el título que le vamos a dar a esta iglesia esta mañana, la iglesia misionera, la iglesia misionera. La iglesia de Filadelfia, la iglesia misionera. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. ¿Se acuerdan que en Esmirna también hubo este problema con estos que le llama el ángel la sinagoga de Satanás? Falsos hermanos, falsos judíos. Dice, y no lo son, sino que mienten cuando dicen que son judíos. He aquí, dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es bien diferente aquí, hermanos. En Esmirna, estos hicieron de que la iglesia sufriera, pero aquí el Señor les está prometiendo algo totalmente diferente a esta iglesia y les está diciendo que ellos van a venir y se van a arrodillar en el versículo 9. Entonces, dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más, dice, saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, esta ciudad era una ciudad próspera, comercialmente hablando. Y se dice que esta ciudad, hermanos, está ubicada en una región montañosa y en aquel entonces la ciudad estaba justo en el camino, en la principal ruta comercial de la región. Estaba justo en el paso de la ruta principal comercial de esa región. Entonces estaba, dijéramos, en un punto estratégico la ciudad de Filadelfia. Y estaba, hermanos, en la frontera del este y del oeste. Y por eso algunos le llamaban la puerta, porque unía esa región este y la región oeste. Hermanos, como en Esmirna vimos la semana pasada, estos creyentes recibieron un fuerte rechazo de la comunidad judía que vivía allí. Y debían contender con ellos, pero también con la corriente pagana de la ciudad, ya que ahí habían muchos templos y se celebraban diferentes
festividades a sus dioses, a los dioses romanos. Pero Jesús se presenta a esta iglesia, dice, como el santo y el verdadero. Y esto, hermanos, tiene que ver con la característica de que Jesús es Dios, que Jesús es único, es diferente y que Jesús es el verdadero Dios, que no, Él es el genuino, el auténtico, el real. Él es el verdadero Mesías. Y entonces Jesús, hermanos, que ellos estuvieran en lo verdadero. Jesús quería que ellos permanecieran en la verdad, en el camino de Dios, en los propósitos de Dios. Por eso Él se presenta de esta manera. El apóstol Juan, ¿verdad?, que escribió este libro, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 20, les voy a leer. Él dice esto, dice, sabemos, dice, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, dice, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este, dice, es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces Jesús se presenta de esta manera, porque ellos estaban en la verdad. De hecho, es la iglesia que mejor es alabada de las 7 iglesias, la iglesia de Esmirna que vimos la semana pasada, y estas son 2 iglesias que Jesús no les señala defectos. Y Jesús les está animando para que ellos pudieran permanecer en esa verdad que ellos habían creído, que habían recibido y en la que estaban caminando también. Él quería que ellos continuaran. Entonces, hermanos, vamos a ver, quiero que pensemos en 3 cosas acerca de la misión y de que la iglesia, esta iglesia y que la delegación, ¿verdad?, la misión que Dios nos ha dado, esta iglesia lo representa de una manera muy especial, muy particular. Entonces, lo primero que quisiera que meditáramos, hermanos, es que la misión que Dios nos ha dado es una delegación que Él nos ha mandado, es una delegación que Él nos ha mandado en la gran comisión, ¿verdad? En Mateo capítulo 28. Él dijo a sus discípulos y nos dijo a nosotros, id, dijo, por todo el mundo y haced discípulos. Id por todo el mundo y hagan discípulos. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Él dijo que lo hiciéramos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, aquí, hermanos, Jesús se presenta como aquel que tiene la llave. Dice en el versículo 7, dice, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, Él dice, yo tengo la llave. Bueno, la llave, hermano, nos habla de alguien que tiene el acceso, ¿verdad? La llave nos da acceso. Llave representa acceso, llave representa control. El que tiene la llave tiene el control, tiene el acceso. La llave nos habla de posesión y de autoridad también. En la antigüedad, los que tenían la llave eran los mayordomos. Entonces, la llave nos habla de acceso, control, posesión, de autoridad. Y quien pues posee la llave es el dueño del lugar, es el dueño del establecimiento. Pero también esa llave puede ser delegada, ¿verdad?, a alguien a quien se le tiene confianza. Esa persona tendrá acceso a lugares que están cerrados a otros. Al que se le da la llave puede accesar, puede entrar a un lugar que a otros no lo pueden hacer. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. También puede abrir o cerrar puertas a los demás. Quien tiene la llave, dijéramos, tiene la autoridad. Jesús es el dueño de la llave de David, dice. Entonces quisiera que meditáramos un poco en esa idea en las Escrituras. La casa de David, el rey David, la casa real, el linaje real, la familia gobernante en Israel. La llave de David era el acceso al palacio real, al palacio del reino de Israel.
Esta la llevaba el mayordomo del palacio, la persona de mayor confianza del rey. Él es quien tiene la autoridad de abrir y cerrar las puertas. Él decide quién entra y quién salía del palacio. Jesús se presenta aquí así de esa manera, el que tiene la llave, dice, de David. Jesús, hermanos, viene del linaje de David. Jesús es el hijo heredero del trono de David, del rey de Israel, el rey lo máximo. Hablando de los reyes de Israel, David representa lo máximo, representa el reino. Y Jesús, humanamente hablando, descendió del rey David. Como dice Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. He aquí, dijo el ángel, concebirás, le dijo a María, en tu seno, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús, hermanos, descendía del linaje real, de la casa de Israel. Jesús descendía del linaje real tanto de parte de papá José como de parte de María, su mamá. De ambos descendía del linaje de David. Jesús, humanamente hablando y según la genealogía, era el hijo, el descendiente, el heredero del trono de David. En Isaías capítulo 9, versículo 6, el profeta Isaías habló de esto y dijo, un niño, dijo, nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado, dijo, sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, dijo el profeta, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Dice, el celo de Jehová hará esto. Eso era lo que el profeta anunció acerca del Mesías. Y Jesús se presenta como el verdadero Dios, el verdadero enviado de parte de Dios. Jesús es el hijo de David, el heredero del trono, del reino de Dios. Entonces, la autoridad, esta autoridad que tiene el rey, como ya decía, se le puede delegar a alguien. Y Jesús le dice a esta iglesia que Él les estaba delegando la llave, la autoridad, el acceso, la posesión, el control, que Él les estaba delegando, que Él les había delegado esa autoridad. Y hermanos, la gran comisión es una delegación de autoridad que Dios le ha hecho a la iglesia. Es una autoridad que Él nos delega a nosotros como iglesia, pero a cada uno en forma personal, Él nos ha delegado esta autoridad como hijos suyos, como descendientes suyos. Y a eso le podemos llamar, y la Biblia le llama una mayordomía, una administración. Al que se le daba la llave, al que el rey le daba la llave era el mayordomo. Ejercía la mayordomía, la administración del palacio, porque él era el que controlaba el acceso y la autoridad que todo esto conllevaba. Entonces, la referencia, hermanos, a la llave de David, quisiera que me acompañaran a Isaías capítulo 22 y leamos estos versículos, porque esta es la primera vez que aparece esta idea, este concepto de la llave de David. En Isaías capítulo 22, la primera vez que aparece esto de la llave de David, esta idea. Y Juan, al escribir, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo referencia a estas cosas. Isaías 22. Porque el Señor le iba a dar esta honra a esta iglesia fiel. Porque acuérdense, hermanos, que Él solo honra a los que le honran. Y Él les estaba prometiendo y les estaba diciendo que Él les iba a dar esta honra a esta iglesia porque esta iglesia había sido fiel. Isaías 22, 19. Este pasaje, hermano, vamos a leer solo unos versículos, pero habla de un cambio de mayordomo en el palacio. Sebna, en los versículos anteriores, era el mayordomo y fue un mayordomo infiel.
Entonces el profeta vino en nombre del Señor y le dijo estas palabras al mayordomo Sebna. Y le dijo, te arrojaré, dice el versículo 19, de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Te voy a sacar de ser mayordomo del palacio, le estaba diciendo. Dice versículo 20, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías. Dice, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos, dice, tu potestad, todo lo que representaba lo que él hacía. Dice, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré, dice, la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá y lo hincaré, dice, como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. Estaba diciendo el profeta, voy a quitar a este mayordomo Sebna que es un infiel y voy a poner a este otro, a Eliaquín, dice. Este será un mayordomo fiel sobre mi casa, sobre mi palacio. Lo voy a hincar, o sea, lo voy a firmar en esa posición y le voy a dar la autoridad, le voy a dar, dice, esta potestad, dice. Entonces de eso es que está hablando el ángel. Y hermanos, Pablo nos habla acerca también de la mayordomía. Si vamos a 1 Corintios capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4. Porque hermanos, acuérdense que Jesús está evaluando a la iglesia constantemente. Él está evaluando a las iglesias. Y Él nos está midiendo por nuestras obras, dice. Acuérdense, la salvación no es por obra, pero la iglesia son los salvos. Y Él está evaluando nuestras obras, lo que hacemos en este cuerpo. Cómo usamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones, nuestros talentos, cómo estamos administrando las cosas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y como iglesias, Él nos está supervisando. Y entonces Jesús encuentra a Filadelfia, esta iglesia fiel, dice, es una iglesia fiel. Y por eso les iba a delegar la llave del reino. Entonces, Pablo dice, así pues, dice en el versículo 1 de 1 Corintios 4, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, dice. Pero ahora bien, dice, se requiere de los mayordomos, de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Y de eso se trata este mensaje a la iglesia en Filadelfia. En primer lugar decimos, Él nos ha delegado esta misión, nos ha comisionado y nos ha dado autoridad como iglesia, cada uno para hacer la misión de Él. ¿Se recuerdan cuando Jesús les preguntó a sus discípulos quiénes decían las personas que era Él? Unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era alguno de los profetas, pero Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, Pedro, le dijo, sobre esa roca edificaré mi iglesia, sobre esa revelación. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y le dice estas palabras a Pedro, yo, le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, lo que cierres en la tierra será cerrado en los cielos, y lo que abras en la tierra será abierto en los cielos. Imagínense la importancia, lo trascendental que es la llave de las llaves que estamos hablando, hermano. Estamos hablando de las llaves del reino de los cielos. Pero también en este pasaje Jesús hace referencia a las llaves del Hades, del infierno, del lugar de los muertos. Son las llaves del reino de Dios, pero son las llaves también del infierno, del Hades.
Yo te daré la llave del reino, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces, esta roca también es la llave que cierra las puertas del Hades, del infierno. Al confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hermanos, cerramos las puertas de la muerte, las puertas del infierno. Y se abren las puertas del cielo, las puertas del reino de Dios. Estamos hablando las puertas de la eternidad. ¿Cuál puerta se va a abrir y cuál puerta se va a cerrar? Estamos hablando del destino de nuestras almas, el destino de nuestros hijos, del destino de las personas. Y Jesús está diciéndole a esta iglesia: yo te voy a dar las llaves del reino de David, del reino de Dios. Y tú vas a cerrar y vas a abrir. Vas a cerrar estas puertas y vas a abrir otras puertas. Las puertas más importantes son las puertas del reino de Dios y las puertas del infierno. Jesús tiene las llaves del reino y tiene las llaves de la muerte y del Hades, como dice ahí mismo, miren Apocalipsis 1:18. El que vive y estuvo muerto y aquí estuvo vivo por los siglos de los siglos, dice, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Entonces, hermanos, el Señor le iba a dar esta honra a la iglesia en Filadelfia de ser su mayordomo para cerrar las puertas del infierno y abrir las puertas del reino de Dios, a pesar de su poca fuerza. Estamos hablando entonces de la misión de Dios. La misión que Dios nos ha encomendado, amados hermanos. ¿De qué se trata la misión de Dios? Se trata de las puertas eternas, se trata de las puertas del reino de Dios y de las puertas de la muerte y del Hades. Se trata de tener la autoridad. Él nos ha dado la autoridad de abrir las puertas del reino de Dios a las personas y cerrar las puertas del infierno a las personas. De eso se trata la misión. Y por eso Él nos ha delegado esta autoridad. Y la misión se trata de esa autoridad que Él le ha dado a la iglesia. Amén, hermanos. Ahora, número 2. Porque dice que con esa llave iban a abrir puertas, iban a cerrar puertas, estamos diciendo. Entonces, lo segundo, hermanos, es que la misión se trata de una oportunidad. La misión es una oportunidad que Él nos da, que Él nos ofrece. La misión es una delegación que Él nos da de autoridad. Por tanto, dice, id, yo les mando, no les sugiero, no les aconsejo, les mando, dice el Señor, que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Yo les mando, dice el Señor, número 1. Pero número 2, hermanos, es una oportunidad que usted tiene, que yo tengo, que tenemos como iglesia. Es una oportunidad que se nos da como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo. En el caso de la iglesia de Filadelfia, el Señor le dijo que abriría una puerta para ellos. Los creyentes de Filadelfia habían sido obedientes, hermanos, y fieles al Señor. Sin embargo, no contaban con mucha fuerza, no tenían mucho poder, pero Jesús sí tiene poder. Jesús sí tiene poder. Por eso Él tiene la llave y se ofrece a abrir la puerta de oportunidad para esta iglesia que estaba geográficamente en ese lugar tan estratégico, donde la gente pasaba de un lugar a otro lugar y tenían que pasar por esta ciudad. Hermanos, la puerta abierta no es un derecho que nosotros podemos reclamar o tener. La puerta abierta es un regalo de Dios, es una oportunidad que Él les estaba dando, que cuando el Señor abre nadie puede cerrar. Es una oportunidad. Ser una iglesia misionera, hermanos, es una oportunidad que se nos concede. Porque alguien podrá decir, hermano, pero
¿Por qué enfatizar tanto eso? Sí, mire aquella iglesia, aquella otra iglesia, aquel otro. Bueno, es una oportunidad que se nos da como iglesia de Jesucristo. Es una oportunidad que se nos concede. Podemos vivir vidas de iglesia centrada en nosotros mismos, hermanos, y pensar solo en nuestras necesidades. O podemos vivir nuestra vida de iglesia pensando en la gran comisión que Él nos ha delegado, que Él nos ha mandado a hacer. ¿Cómo queremos vivir, hermanos? ¿Cómo quiere vivir usted su vida cristiana? ¿Pensando solo en sus problemas, en sus necesidades? ¿O queremos vivir nuestra vida cristiana aprovechando la oportunidad que Él nos da de hacer la misión que Él de alguna forma va a llevar a cabo? Pero se nos da la oportunidad de ser parte de esta gran comisión que Jesús le dio a sus discípulos. Filadelfia podía excusarse, esta iglesia en Filadelfia, porque era una iglesia pequeña y débil quizás. No tenía mucha fuerza, le dice, no tenía mucho poder, pero sin embargo, esto no lo usaron ellos para excusarse, para decir, Jesús, mira, busca otra iglesia más grande, otra iglesia más poderosa, otra iglesia con más recursos. Hermanos, tenemos muchos ejemplos de iglesias pequeñas o familias con pocos recursos económicos, pero que sacrifican mucho para llevar a cabo la misión de Dios. Tenemos muchos ejemplos. Tenemos, hermanos, muchas maneras en que podemos llevar a cabo la misión de Dios, ¿verdad? Podemos ocupar nuestro tiempo de oración para orar por Italia, por ejemplo, para orar por las naciones, por orar por los pueblos no alcanzados, o en nuestras oraciones solamente podemos orar por nosotros. Como decía el hermano Rafael, por el dolor del callo que me está agobiando, ¿verdad? Podemos ocupar nuestras oraciones solo para expresar nuestras cargas y nuestras luchas y el problema del vecino y del sobrino y de la abuela y del tío y de todas esas cosas, que está bien, hay que orar por todas esas cosas. Pero tenemos la oportunidad de que en nuestras oraciones podamos pensar en aquellos que no han conocido a nuestro Salvador, a nuestro precioso Salvador. Podemos usar nuestra oración para suplicar por aquellos que no están teniendo quizás la Biblia, la palabra de Dios en su propio idioma, en su propio lenguaje. Podemos usar nuestras finanzas para tener una vida más cómoda, una mejor casa, un mejor carro y una mejor menú en nuestra casa y mayores comodidades en nuestro hogar. Podemos usar nuestra finanza solamente para estas cosas, pero tenemos la oportunidad de usar nuestras finanzas para que se extienda el reino de Dios. Es una oportunidad, la misión de Dios que se nos concede como iglesia de Jesucristo. Es una oportunidad que se nos da. Es una puerta que se nos abre. Ser parte de la misión de Dios es una ocasión, es una oportunidad. Tenemos la oportunidad de involucrarnos, como están nuestros hermanos allá abajo en el auditorio, trabajando ahorita. Mientras nosotros estamos aquí, ellos están allá. Quizás quisieran estar aquí con nosotros, pero ellos están trabajando, están involucrados. Podemos dedicar nuestro tiempo, podemos involucrarnos yendo. Podemos involucrarnos en un equipo misional o podemos involucrarnos de alguna u otra manera en la misión de Dios. Y eso es una oportunidad que el Señor nos da. Peter Master, un pastor, escribe en uno de sus libros esta historia. Él dice, hace un poco más de 20 años, dice, mi esposa y yo solíamos visitar a una querida anciana cristiana que estaba muy débil para vivir sola.
por lo que tuvo que cambiarse a un hogar para ancianos. Era una anciana sola. Dice él, ella vivía tan sencillamente y con tan poca abundancia y tenía tan poco en su alacena que uno, dijo él, pensaría que no tenía un centavo esta anciana. Pero cuando sus amigos de confianza llegaron a recoger sus cosas del apartamento rentado donde vivía y empacar sus pocas posesiones, dice que sus amigos encontraron en cajones y en aparadores aquí y allá, dice, muchos sobres llenos de billetes destinados a misioneros. Y dice él, era claro, dice, que casi todo lo que ella poseía, después de pagar su renta y sus gastos básicos, lo ofrendaba al Señor y lo daba a los misioneros, pues todo su corazón era para Él y su obra. Tenemos la oportunidad. Usted tiene la oportunidad. Tiene esa puerta abierta que el Señor nos abre como iglesia para hacer la misión de Dios. Es una oportunidad. No lo podemos obligar, ni el Señor lo va a obligar, aunque a Jonás lo obligó a ir a Nínive, ¿verdad? A lo mejor a algunos sí nos obliga el Señor, no sé. Pero es una oportunidad que la iglesia tiene, que tenemos como iglesia, de hacer la misión de Dios. Y por último, hermanos, número 3, la misión, hermanos, es una capacidad que se nos concede. Es una delegación, es una oportunidad, pero es una capacidad que el Señor nos da. Es una capacidad que el Señor nos da. Porque hermanos, ¿cuánto nos ha pasado? Uno le puede hablar a las personas. Uno puede compartir. Uno mismo lo hace en su propia casa con sus hijos quizás. Y a veces no vemos el fruto en nuestros hijos, ¿verdad? Constantemente. Ayer platicaba con el hermano Chovi que vino al compromiso de Josué y Mariel. Él es pastor allá, ¿verdad? En Juárez. Y entonces él me estaba compartiendo de algunas situaciones que han estado viviendo los mismos hijos de pastores. Que a veces, ¿verdad? Por más que le hablamos a nuestros hijos, ellos no caminan con el Señor. Ellos no caminan con el Señor. Y como padres lloramos por ellos, ¿no es cierto? Les hablamos, los amonestamos, los disciplinamos y hacemos tantas cosas muchas veces. Y ellos a veces no caminan con el Señor. A veces personas, familia, personas tan queridas para nosotros que les hablamos la palabra, les hablamos el Evangelio, les compartimos el Evangelio y no quieren oír. Y nos entristece y nos duelen estas cosas. Pero por más que hacemos, por más que les hablamos y buscamos una estrategia por aquí y buscamos esta otra forma por acá, pero no vemos que se conviertan, no vemos que haga efecto la palabra. Y así nos puede pasar como iglesia en esta ciudad para con la misión que el Señor nos ha encomendado. Podemos hacer muchas actividades, podemos hacer muchas cosas y no ser efectivos. Pero el Señor les estaba diciendo a esta iglesia que ellos iban a ser efectivos, que ellos iban a dar en el blanco, que ellos iban a abrir esa puerta del reino de Dios, que ellos iban a tener esa gracia, esa capacidad de hacer la misión de Dios. Imagínense a qué punto iba a llegar, que dice en el versículo 9, ¿verdad? Apocalipsis 3:9 dice: aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí yo haré, dice, que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, lo que está diciendo el Señor a esta iglesia, porque acuérdense, hablamos de esto en la otra iglesia la semana pasada. Los judíos, hermanos,
blasfemaban de los cristianos en Esmirna, ¿verdad? Y esto iba a traer aflicción y trajo aflicción a los hermanos en Esmirna. Trajo mucha aflicción a los hermanos. Pero aquí el Señor les estaba diciendo con ellos que iba a pasar lo contrario, totalmente al otro extremo de lo que pasó en Esmirna. En Esmirna, la reactividad, el odio que los judíos tenían contra los cristianos iba a traer dolor, y lo vimos en lo económico y en tantas cosas que los hermanos en Esmirna sufrieron. Pero aquí a esta iglesia, el Señor les está diciendo que los que estaban hablando en contra de ellos, los judíos, se iban a convertir. Que sus enemigos se iban a convertir y que iban a venir a postrarse, dice, delante de ellos. Como cuando viene alguien y se postra porque entrega su vida a Cristo. De eso está hablando el Señor. Que iba a darles tal poder, tal gracia, a pesar de sus debilidades, a pesar de su poco poder, de su poca fuerza. Pero Dios les iba a dar la gracia y el poder para que aún sus enemigos se convirtieran y vinieran y se postraran delante de ellos para con el Señor Jesucristo. Entonces imagínense qué capacidad el Señor les iba a dar. Porque a veces queremos que nuestros enemigos, que les caiga un rayo, ¿verdad? Que los parta un tren y esas cosas. Pero imagínese un enemigo, alguien que le ha querido hacer daño a usted. Y que usted, el Señor, la use para darle una palabra y ver a ese enemigo suyo que venga a postrarse y le diga perdóname. Y que venga a rendir su vida a Cristo. ¿No les parece algo hermoso, hermano? Ellos iban a ver eso. Gente quizás que ellos no hubieran pensado que se iban a convertir a Cristo por la mano, por la obra, por la predicación de esta iglesia. ¿Y por qué? Porque, hermanos, es una capacidad que el Señor le da a la iglesia. Y ese poder, hermanos, que el Señor le iba a dar, venía de la fidelidad a Dios que ellos habían mostrado y de su fidelidad a la palabra de Dios, como dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Dice, yo te voy a guardar de la prueba. Ellos iban a ser guardados de la prueba, porque has guardado mi palabra, les dice. No has negado mi nombre, les dice el Señor. Tienes poca fuerza, pero tú vas a ser como David ante Goliat. Y hermanos, usted puede aplicar esto a otras áreas también de nuestra vida. Nuestra vida en el Señor. Si nosotros permanecemos fieles al Señor, a su palabra, hermanos, Él nos promete darnos fuerza más allá de nosotros mismos. Él promete multiplicar nuestras fuerzas, multiplicar nuestras capacidades si permanecemos fieles a su palabra y a su nombre. No has negado mi nombre. Esa expresión testifica de la fidelidad de Filadelfia, aún en su debilidad y poca fuerza. Hermanos, hay iglesias que poseen mucha fuerza humana y pueden gastar mucha fuerza en muchos recursos en diferentes puertas. Pero la iglesia en Filadelfia, a pesar de su poca fuerza, iba a traspasar las puertas que iba a abrir el Señor. Iban a lograr victorias sorprendentes, a pesar de su debilidad, de su poco poder. A pesar de las dificultades, ellos iban a lograr grandes victorias. Ahora Dios, hermanos, iba a usar a esta iglesia de una forma extraordinaria para llevar a cabo la misión, pero la gloria solo iba a ser para Él. Ellos iban a poder decir como el salmista en el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. Ellos, hermanos, esta iglesia
por lo que el Señor les dice, se caracterizaba por un deseo de que el Señor recibiera toda la gloria, que el Señor recibiera la alabanza, que el Señor recibiera el reconocimiento. Eso caracterizaba a esta iglesia. Y este es el gran problema que tenemos hoy día y tenemos en la vida cristiana y en medio de las iglesias. Hermanos, a veces hacemos cosas y servimos en la misma iglesia y hacemos la obra de Dios, pero queremos llevarnos los méritos nosotros. Queremos llevarnos nosotros el reconocimiento de la gente. Pero el Señor estaba tan agradado de esta iglesia, porque el deseo de esta iglesia era glorificar a Dios, darle el honor a Dios, que Dios se llevara la alabanza, que Él se llevara el honor. Dios iba a obrar de una forma maravillosa. Hermanos, Dios es el que abre las oportunidades. Él es el que da la sabiduría y las estrategias. Él es el que da la autoridad para realizar la tarea que Él mismo nos ha encomendado. Mire cómo le dijo Pablo a los tesalonicenses. Si me acompañan y leemos 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dios les iba a dar poder, como Jesús le dijo a sus discípulos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios iba a hacer cosas extraordinarias por la mano de esta iglesia. Les iba a dar una capacidad extraordinaria porque iba más allá de sus propias fuerzas. Y hermanos, Dios puede darnos a cada uno capacidades, puede darnos posibilidades, darnos oportunidades aún en la limitación, en la escasez en la que podamos estar. Él puede multiplicar 2 panes, Él puede multiplicar un par de peces. Él puede hacer más allá de nuestras fuerzas, puede ir más allá de nuestras capacidades. Él puede abrir puertas que nosotros ni nos imaginamos, porque Él tiene las llaves del reino de Dios. Normalmente, como lo vemos en la parábola de los talentos, Él le dio a cada uno, ¿verdad? A uno le dio 2 talentos, a otro le dio 5, a otro le dio 1 según la capacidad de cada uno, y luego se fue lejos, dice. Pero en el caso de los de Filadelfia, si ellos tenían un talento, iban a poder hacer más de lo que haría alguien con un talento. Es lo que el Señor les está prometiendo. ¿Y de dónde iba a surgir esa capacidad, ese poder? De la gracia de Dios, pero de la fidelidad de ellos, de la paciencia de ellos, del deseo de ellos de glorificar a Dios por sobre todas las cosas. Hermanos, muchas veces en la vida cristiana no salimos de nuestros problemas porque no estamos buscando la gloria de Dios en las cosas, sino que estamos buscando nuestro propio beneficio solamente, cuando nuestro beneficio es consecuencia de darle la gloria a Dios. Nosotros nos beneficiamos de darle la gloria a Dios, pero cuando nosotros solo estamos pensando en nosotros mismos y queremos ponernos aún antes que Dios en nuestras cosas y en nuestra vida, entonces, hermanos, las cosas a veces no funcionan y el Señor tiene que seguir tratando con nosotros. Tiene que seguir ahí llevándonos bien limitaditos quizás. Como dicen, coyol quebrado, coyol comido, dicen. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos poniendo al Señor en primer lugar. Pero esta iglesia ponía al Señor en primer lugar y el Señor le iba a dar una capacidad más allá de sus fuerzas. Y es lo que la Biblia nos enseña, es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. 1 Tesalonicenses, en el último versículo del capítulo 5, el versículo 24. Pablo le dice a los tesalonicenses: fiel es el que os llama
el cual dice, también lo hará. Hermanos, si el Señor nos llama a algo, Él también es fiel para hacerlo, dice. Y es lo que el Señor les estaba diciendo a Filadelfia. Yo les voy a dar una fuerza que ustedes no tienen. Yo les voy a dar una capacidad que ustedes no tienen. Ustedes van a poder abrir puertas y van a encontrar oportunidades que no podrían encontrar en sus propias fuerzas. Pero yo les voy a abrir puertas, dice. Yo les voy a dar oportunidades, les voy a dar ocasiones que de otra manera ustedes no podrían tener. Qué hermoso, hermanos, concluyendo esta mañana, qué hermoso cuando podemos ver claramente la mano de Dios en nuestras vidas y en nuestras cosas, ¿verdad? Hermanos, cuando uno ve en el mundo, uno entiende que eso es la norma, pero qué difícil es, ¿verdad?, oír a los hermanos a veces jactarse. ¿He oído hermanos creyentes jactarse, hermano? Jactando y decir, es que yo aquí, es que yo allá, no es que yo como estudié aquí, es que yo tengo esto, no es que... Eso no le da gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Hermanos así tienen que ser tratados por Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Si yo digo que soy cristiano y vivo jactándome, exigiendo para mí y pensando que yo merezco más de lo que tengo, y llevo una vida así, hermano, hablando que digo que soy cristiano, ¿verdad? Y si lo soy, lo que yo necesito, ¿qué es? Trato de Dios, ¿verdad? Un poquito de disciplina, un poquito de aquí, un poquito de allá, un ajuste de tuerca, ¿verdad, hermano? Necesito para poder reflejar a mi Señor. Ahora, si yo soy cristiano y tengo una actitud para con el Señor de decir, Señor, si yo tengo poca fuerza, Señor. Señor, yo no tengo muchas habilidades, pero Señor, quiero ser fiel a ti, a tu palabra. Quiero honrar tu nombre por sobre todas las cosas. Señor, mi deseo es que tú recibas la gloria en mi vida, en esto que voy a hacer. Hermanos, cuando esa es nuestra actitud, entonces este es el mensaje para la iglesia. Filadelfia era débil, poca fuerza, pero era una iglesia fiel al Señor y a su palabra. Una iglesia que había sido paciente, dice, habían esperado en el Señor. Y cuando un creyente, cuando una iglesia, a pesar de nuestras limitaciones y dificultades, pero permanecemos fieles al Señor, a su palabra, y el deseo de nuestro corazón es darle la gloria a Él y honrar su nombre, entonces Él promete que va a multiplicar nuestras fuerzas. Él promete que vamos a derribar a Goliat. Él promete que vamos a hacer, como dice el otro salmo, dice, haremos con Dios, dice, haremos proezas, dice. Con Dios haremos proezas, dice el salmo. Con Dios eliminaremos a nuestros enemigos. Veremos su victoria. Y eso caracterizaba a esta iglesia. Y el Señor le promete tantas cosas aquí, ¿verdad? Y quiero terminar mencionándolas. Dios le promete protección a esta iglesia. ¿Saben ustedes, hermanos, que según la historia, algunas cosas en la historia en esta ciudad de Filadelfia, en la persecución de Trajano, uno de los emperadores romanos en el siglo I, Dios guardó a esta ciudad, guardó a la iglesia en la persecución de Trajano, en la destrucción del Asia Menor por los mahometanos. Dios guardó esta ciudad. Hablando de la historia, en la destrucción del siglo XIV por los tártaros en mano de Tarmelán, el cual
llamó a la ciudad de Filadelfia, la llamó la ciudad de Dios. Esta ciudad, hermanos, es un símbolo a través de la historia de la protección de Dios. Cuando Dios, hermanos, dice que Él nos va a proteger de nuestros enemigos, es lo que estamos diciendo, es lo que el Señor le estaba diciendo. Y Filadelfia, esta ciudad, es un testimonio en la historia de la protección de Dios y de lo que Juan vio, de lo que Juan le dijo, de lo que el Señor le dijo a esta iglesia. La ciudad se benefició de esto. Su promesa, hermanos, el Señor le promete un lugar especial, una posición especial. El Señor le declara que iban a ser una parte, una posesión especial para Él. Y el Señor les promete comunión para siempre. Filadelfia, comunión, hermandad. Comunión, un lugar especial a esta iglesia para siempre. La iglesia misionera, hermano, ocupa un lugar especial en el corazón de Dios. Y la iglesia misionera es aquella iglesia que quiere honrar a Dios y quiere glorificar a Dios, quiere ser obediente y quiere hacer lo que Él le ha mandado hacer. Y a esa iglesia el Señor le ofrece estas oportunidades, le ofrece la llave del reino, le ofrece todas estas promesas a este tipo de iglesia. Hermanos, esa es la iglesia que queremos ser, ¿no es cierto? Esa iglesia fiel, obediente, que hace la voluntad de Dios, que lo pone a Él en primer lugar y que encausa todos sus recursos y sus poca fuerza lo encausan en el reino de Dios, en la misión de Dios. Hermano, eso queremos ser por la gracia de Cristo. Que el Señor nos ayude, que le ayude a usted, que nos ayude a cada uno de nosotros a ser esa iglesia que el Señor nos ha mandado a hacer. Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, porque tú nos has hecho parte, Señor. Señor, tú nos has hecho parte. Y nos das la oportunidad, Señor,